Hemos reunido primero por el rescate de nuestra democracia en Venezuela, en una fiesta donde todos tenemos que unirnos como venezolanos. Queremos hacer ciertas inquietudes que se tuvo en estas elecciones previas, puesto que hubo un abuso sistemático en la forma de inscribir a las personas. Aquí en Aruba siempre se cuenta con un permiso anual y hubieron personas, a mi lado se encuentran personas que no pudieron hacer la inscripción para ser elector en estas elecciones, puesto de que sus permisos se caducaban en octubre, noviembre, y el cónsul no le fue concebido para poder ejercer en esta oportunidad. Dicen que tenían que tener un permiso más de un año, pero esta persona tenía 5 permisos y su permiso se caducaba en octubre específicamente y no fue rechazado en no votar, es decirle que no, que tenía que tener hasta el 2025. En Aruba estamos octubre de 2023, octubre de 2024. Esas son una de las violaciones que tuvieron aquí al principio, como te comenté previo a cámara. También fue la forma de traer las máquinas. Tenía que haber llegado 18 de marzo, pero aquí es un día nacional, día de fiesta. Aquí tuvimos un grupo de venezolanos para poder registrarnos el día 19 y la respuesta del cónsul ameritó que era para el día. No habían llegado máquinas por el problema de cierre de fronteras. Así estuvieron más de una semana con que no había llegado el material y cuando llegó creíamos que se iba a extender un poco más y no fue mucho la extensión que dieron y por ende también vieron muchos venezolanos, muchos connacionales que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de poderse registrar. Y no solamente fue en Aruba, fue a nivel mundial. Hábiles para tener el voto fuera de nuestra frontera, 4.800.000, de los cuales nomás 69.000 fueron las personas que lograron inscribirse a nivel mundial fuera de nuestra frontera. ¿Qué se siente que esa situación, esa barrera que pusieron? Se siente incómodo puesto de que todos queremos algo en común, que es la libertad de la democracia en Venezuela. Muy incómodo, pero también a la vez satisfechos porque sabemos que los que están adentro también quieren ese cambio y ese 70, casi 69.9% que una vez tuvo la oportunidad de darle a este régimen unos años de periodo de los cuales se constituyó en una dictadura, ahorita mismo se abrieron y se le dio una oportunidad a la democracia en Venezuela. Nosotros estamos aquí por la salud, por la enseñanza, por la dignidad del adulto mayor, por el retorno de todos nuestros connacionales a nuestra querida Venezuela y sobre todo celebrando hoy, vamos a celebrar, hoy votamos y cobramos para restablecer la democracia en Venezuela. Un punto que jaló mi atención mucho es la carpeta, donde hay ¿cómo se dice? Los colores candidatos, que están. Hay diferentes como 10, 16 creo que partidos, pero veo continuamente la cara del señor Maduro en cada partido. ¿Qué significa eso? Porque no es común, no sé, es algo, no sé, me cautivó eso. ¿Me puedes explicar qué es eso? Bueno, sí, estos son los partidos que aglomeró a su antojo el señor Maduro, en decir que lo apoyan, pero son fragmentos de varios partidos. Nosotros tenemos el partido de la Mesa de la Unidad, que apoya al señor González Urrutia, Edmundo González Urrutia, que ahí están todos, la mesa de la plataforma de la unidad, ahí estamos todos aglomerados. Igualmente está Un Nuevo Tiempo, que apoya al señor Edmundo, y el Partido Comunista también lo apoya. MVP. Entonces, esos partidos que tú ves no llegan ni a un 0.3% en la aceptación del pueblo de Venezuela para poder apoyar a Maduro. Esos son a su disposición. Recordemos, tengamos memoria, que en el 2013 las elecciones se perdieron por muy mínima diferencia y porque también fueron cuando falleció el difunto Chávez y la gente también tenía como esa melancolía del difunto porque fue su última decisión de apoyar al señor Maduro y fueron muy cerradas y para muchos venezolanos debieron ganarse esas elecciones pero reconoció la oposición en ese entonces, por el señor Capriles, que habíamos perdido esa elección. Las de 2018, en verdad fueron amañadas, no se presentó, no hubo candidatos de la oposición para con el régimen y por ende nosotros no decimos que este gobierno es ilegítimo. Ahora hay unas elecciones reales donde el pueblo, más del 84% quiere salir a votar y un 78% apoya
lo que es el cambio en Venezuela, que es por Edmundo González Urrutia, dirigido por nuestra líder nacional, María Corina Machado. ¿Esa es semicorrupción? En el aspecto, no entiendo la pregunta de la corrupción, si es de régimen, podemos... De que tiene todos esos partidos en su rehén. No, no vamos a hablar de corrupción, son personas que se quieren acolar, nosotros los venezolanos decimos son personas de oficio, alacranes, a disposición del régimen que quieren nomás es figurar, pero no hacerle ningún beneficio a nuestro país que tanto lo merita. 8 millones y medio de venezolanos estamos fuera por ese problema que está pasando en Venezuela. Y ahorita sí lo que queremos es unirnos. Estas elecciones, quiero hacer un llamado que nos una como hermanos venezolanos, que no es que vamos a pasar facturas si nosotros, los de la oposición, logramos, la mayoría, que eso va a ser así. Tenemos toda la fe y sabemos que no se puede tapar el sol con un dedo, que en estas elecciones normalmente ya están ganadas, dicho ya porque el madurismo, el socialismo no tiene la capacidad de ganar estas elecciones, un 8%, y nosotros estamos dispuestos y sabemos que vamos a cobrar esta tarde en democracia y restablecer nuestra libertad. ¿Ustedes tienen el candidato cuál los apoya? ¿Ustedes? Nuestro candidato y el candidato que apoya a toda Venezuela es Edmundo González Urrutia, bajo la dirección de nuestra líder nacional, María Corina Machado. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, está aquí puesta el ambiente que tiene ave mainta aquí nana y acaba no está de hora na ya setor 8 horas de mainta aquí na el consulado está aquí de ambiente que tiene está aquí está esfuerzo que nanta duna e fona para lo que está trata votación que tiene para Venezuela hoy ya domingo más tarde 6 horas nos lo take back para así na duna información kiko lo ta el resultado na cita hoy mes of the mañana lo duna el resultado de conteo back para estudio.